Hola, bienvenidos, bienvenidas. Qué bendición tenerles con nosotros en este día. Hoy traemos un tema que me parece súper interesante. Seguimos tratando con esas mentiras establecidas en nuestra vida que trayéndolas al presente y a nuestra vida de adultos que probablemente han sido impuestas o tomadas durante nuestra adolescencia o niñez, pues nos hacen tanto daño y nos limitan tanto. Entonces, hoy tenemos dos invitadas preciosas. Gracias, Paulina, por estar aquí. Hola, Anita. Bienvenida. Aranza, también. Gracias, nenita, por estar aquí. Gracias. Y Valerie en los controles. Bueno, la pregunta, como siempre, es, y esa es la que pone el tema, realmente, ¿cuál es la creencia limitante que tú has descubierto en tu vida que te ha ocasionado problemas, Aranza? Una muy grande ha sido el pensar que el conflicto o discutir con una persona es algo negativo, es algo Eso está malo. buenísimo. Ujú. Eso es Sí, verdad. sí. Lo, lo vine a ver ya cuando estuve aquí en la iglesia, pero desde chiquita en mi familia era... Lo que pasa es que en mi familia había como que dos tipos. Había un, algunos que eran muy explosivos y muy de decir mi opinión y había otros que llevaban como que la idea, ¿no? Mm, Entonces yo vi en algún momento, y yo sé también por qué, porque me acuerdo que mi abuelita me lo decía mucho, me decía, es que por eso tuviste, yo no me meto en problemas, yo no digo nada, y eso es lo mejor, porque discutir un punto con alguien, eso es todo un problema, y como que ella siempre me decía eso, no seas como esta otra persona mm, de tu familia que siempre discute, pero yo lo llevé al extremo, al mm. que el simple hecho de que si una persona no está de acuerdo conmigo en algo, eso es algo que no se puede discutir y yo no puedo decir no estoy de acuerdo y no, o sea, si no estoy de acuerdo, me siento mal, lo que sea, es quedarme callada para evitar ese conflicto y en realidad evitar llegar a una resolución, a un middle point, Ajá, un acuerdo. ajá, Bueno, ¿y tú, entonces y sí. en tu caso, cómo te va con ese o tienes otro? Yo creo que lo mismo, porque me estaba acordando mientras que Aranza hablaba, mi papá, él siempre tiene la razón. Entonces, bueno, y yo también le cogí lo mismo, pero yo me acuerdo cuando yo le trataba de explicar algo, digamos, si tengo un hermanito que le cepillaba los dientes, pero abra la boca y le hacía durísimo. Y yo, papi, pero es que hazle pasito y tú no te metas, que yo estoy bien y tú estás mal. Y siempre cuando yo le quería de pronto darle una opinión o decirle, mira, papi, estás haciendo esto duro, lo que sea, o opinar en algo, él siempre me frenaba. Entonces explotaba, era una cosa que yo dije, no, yo no me meto en la vida de nadie, si yo siento algo me lo voy a tragar y ya. Y yo me acuerdo como que establecer ese principio y decir, yo me trago las cosas y así yo mejor no creo un problema con nadie. Y ya cuando me casé, me acuerdo una cita que tuvimos contigo, mamita, que llegué a un punto que yo tuve que decir, no, me da miedo hablar y ya era miedo de expresarme o miedo de decir, no estoy de acuerdo con este punto, porque siempre con ese miedo de que va a explotar como mi papá. Y me tocó muchos años ponerme de acuerdo conmigo misma, concretarme, orar, salir de esa cobardía y ese engaño y por fin hablarle a mi esposo y decirle sus cosas y con tanto amor, con tanta ternura, paciencia de parte de él hablarme, me costó mucho tiempo Claro, porque un salir de eso. principio, ¿saben con qué comparo yo esos principios establecidos con base en el ejemplo de los padres y el adoctrinamiento, ¿no? De los papás, como un tatuaje, como hacer un tatuaje uno por uno, pincel por pincel, o sea, chuzadita por chuzadita, pero en el alma. Cada día y cada momento que vemos el hábito y que se repite, es como... Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué me cuesta tanto trabajo cambiar esto? Es porque
se tomó el tiempo para hacerlo, para cimentarlo, para que quedara arraigado. Entonces se va a tomar un tiempo también, que por supuesto, al tener la bendición de Dios y la ayuda de Dios, Él se va a glorificar y va a ser mucho menos, porque si tenemos 40 años y tomaríamos 40 años en cambiar, pues sería terrible, ¿no? Él se va a glorificar en que sea el menor tiempo posible, pero se toma un tiempo. Entonces, cuando descubrimos que hay una mentira, un principio establecido mentiroso, una creencia que nos limita, porque fíjate que no hay creencia limitante, o sea, las deja mudas. La creencia las deja estancadas, mudas. Cuando eso lo tenemos que saber que nos va a tomar un tiempo cambiar y no tener esa angustia de hacerlo rápido, porque también tenemos que tener misericordia con la niña que fue adoctrinada, que fue, no ser tan exigentes con nosotros mismos y respetar nuestros propios procesos. Sin embargo, ¿cuándo empieza esto a cambiar? En tu caso, ¿cuándo realmente empezó esto a cambiar? Bueno, ¿O cómo lo viste? yo pienso que el cambio muy lentamente empezó cuando me doy cuenta de que sí hay una manera de comunicarse, de tener conflictos o discusiones de una manera sana. Uh-huh. Y me acuerdo que lo veía mucho, no fue como que me lo dijeron, sino que estando aquí en la iglesia, conviviendo con ustedes, viendo como tú y Cami o David y Cami a veces, por ejemplo, decían, no, pero es que a mí no me parece eso por tal cosa, no, pero es que tal y tal, bueno, ya, y como que terminaba y todo estaba bien. Y eso para mí era como que, o sea, como tú le dices, o como Cami le dice a la mamá, o sea, a mí en mi cabeza no cabe yo decirle a mi mamá desde antes, o sea, obviamente las cosas cambian cuando uno va creciendo, pero en mi mentalidad era como que de yo decir, no, mira, esto no, por esto, y con amor y con respeto. Cuando yo empiezo a ver eso, fue cuando me empecé a dar cuenta. Y me acuerdo que también hubo una época que cuando estábamos haciendo creo, no sé si se llama seminario, taller, lo que estábamos grabando allá. Ah, sí, Seminario de Prosperidad El Familiar. Seminario de Prosperidad Familiar. En todo eso, me acuerdo que hubieron varias veces que se tocaba el tema de eso, de que la discusión no tiene que ser, porque obviamente hay un límite y se puede hacer sanamente, pero discusión para mí eran gritos, discusión para mí eran explosiones, no había una comunicación. Entonces, poco a poco, primero viéndolo, después analizándolo y al mismo tiempo el Espíritu Santo sanándome y mostrándome muy físicamente, muy vivamente, que sí se puede tener una comunicación linda y es que eso es algo que afecta mucho en las relaciones. O sea, Así cada es. relación que yo tenía, imagínate. No, y escuchaba antier a una mujer que me decía, mi esposo no le gusta hablar de nada. Entonces yo le digo, quiero hablar de algo contigo. Ay, ya va a empezar. Entonces, ay, no, qué jartera. Entonces, ese es otro, el hombre también está traumado y también cuando, inclusive yo recordé que hace años yo le decía a Mario, papi, y él me decía, ¿qué hice mal? Y yo, uy, pero tú ¿cómo sabes que yo te voy a hablar de algo? Y decía, por el tono. O sea, que ellos como que disciernen hasta el tono de cuando uno se pone serio a que va a hablar algo que ya, y ya eso los pone. Entonces yo dije, bueno, entonces si yo tengo un tono, pues ahora no voy a tener tono y no lo voy a hablar de noche, porque esa era la otra cosa que me daba por hablarlo de noche. Y él, pero ¿por qué a las 11 de la noche? Y dije, ahora lo que voy a hacer, que de hecho lo hago, es que, por ejemplo, vamos caminando. ¿Sabes que vamos a caminar el perrito? Vamos a caminar. Y no digo, papi, sino digo, oye, mi amor, ¿te acuerdas esta vez que tú hiciste esto y esto y esto y esto? Y digo, sí, es que yo lo tomé así, no me sentí bien por esto y esto y esto y esto. Y entonces, claro, él ha madurado, porque estamos hablando de años atrás, muchísimo más, pero además es que no le pongo un tono, no, necesito tomar un café contigo porque necesito hablar. Entonces ya ellos, necesito ir, no.
le quité la cosa del mito, del café, de la comida, ¿estás listo para escuchar? ¿Estás listo para hablar? ¿Para recibirlo? No, 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 no. Dentro de lo cotidiano, en un momento apropiado, después de orar, mi amor, ¿sabes qué? Es que el otro día, cuando tú hiciste esta cosa, yo me sentí mal, porque esa mano así es como diciendo, ¡ay, cómo molesta! Y realmente te estaba dando una opinión que tú me preguntaste. Entonces, si no quieres una opinión, porque sabes, te va a molestar la respuesta, porque de hecho yo creo que ya sabe lo que yo te voy a decir. Entonces, pero después te molestas. Entonces, realmente no creo que sea una actitud bonita, no se ve bonito, no. Inmediatamente me dijo, sí, perdóname, tienes toda la razón, no me había dado cuenta. Pero entonces, el poder hablar adecuadamente en el momento apropiado y no coger ese tono de mamá regañona, de que no, mira, es que quería hablar algo importante contigo, taratatá, ¿no? Sino hacerlo de una manera sutil, porque vamos volviendo todo como un misterio. Pedir perdón, uy, ay. Perdonar, uy. Todos vamos volviendo un misterio, un mito. Ay, mira, perdóname por esto. Ah, claro que te perdono. Bueno, ay, otra vez perdóname, papito. No me... Ay, sí, te perdono. O sea, ¿cuál es el misterio? Estamos rodeados de compliques en la vida y de misterios y de cosas erróneas que la Biblia nos va cambiando poco a poco. ¿Tú cómo has logrado salir de ahí? Yo, mamita, también los seminarios, el taller, una bendición recibí. Yo me acuerdo que yo llevaba varios meses orando, pidiéndole a Dios, pero que, ¿por qué es malo? Como preguntándole, ¿por qué es malo? Me quejaba con él y yo le preguntaba, pero muéstrame de dónde viene eso, cuando todavía no entendía o veía que había un principio establecido. Y me acuerdo que yo creo que era un sueño, yo estaba dormida, soñé que yo estaba chiquita y me veía una niña chiquita, inocente, me quiso ver el Señor como toda una niña chiquita lindita, pero comienzo de repente a ponerme, pero que me transformo. Parecía una niña como con tanto odio y tanta ira y tanta rabia que me veía como un monstruico chiquita. Y yo, oh my God, me despierto y digo, me está comiendo, me está matando esto. O sea, el quedarme callada, quedarme muda, me impresionó mucho. Pero me vi así, me veía fea, o sea, me veía miedosísima. Que ahí mismo yo me acuerdo que me puse a orar y yo, Padre, perdóname, yo no quiero que esto me coma, perdono a mi papá. Y comencé a hacer la lista que nos Y porque mandaban es el hacer. punto que cuando tú no hablas, tú vas guardando, porque no se soluciona, vas acumulando y luego viene una explosión o te estás enfermando, porque es que estás acumulando injusticia, estás acumulando, o sea, todo el mundo tiene derecho a decir, mira, Aranza, es que pasaste de derecho y no me saludaste, estás brava conmigo porque ya lo has hecho como 4 veces. ¿Qué te pasa en ese momento? Ay, no, es que yo soy muy despistada, perdóname, salúdame tú. Y dime, oye, Aranza, para que yo te salude, ayúdame, ¿no? Pero el guardar, porque otra cosa que es mala es eso. Decir, oye, es que, ¿por qué me mandaste ese texto tan feo? Yo te estaba preguntando una cosa y me dices, ay, sí, ya, hágalo. No, a mí me sonó eso como quejarte, era como molestas. ¿Estoy bien? Ay, no, perdóname, es que imagínate lo que me estaba pasando. ¿Sí? Hay un misterio con Sí. todo en la vida. O sea, qué rico poder hablar naturalmente. Qué rico que si una amiga vino y te dijo, es que lo que pasa es que Camila miró hacia arriba cuando yo le dije que por qué no volvía a hablar contigo. Ah, sí. Camila, ven, es que me está diciendo que ella miró hacia arriba. Esa mirada, ¿qué significa? Bajartera, cómo molesta, o no, yo ni siquiera estaba pensando en eso. Miré para arriba porque dije, "Uy, se me olvidó tal cosa". Qué rico poder tener la libertad de aclarar, de mirar, que si un muchacho, oye, quiero que tome un café contigo, ay, gracias, pero no me interesa, te agradezco mucho. ¿Qué pasa? ¿Eso es grosero? O, ay, sí, qué rico, que hablemos, ¿no? Todo. Imagínense un mundo donde podríamos ser completamente sinceros y hablar sin tanto reparo, sin tanto miedo y tratar todo el tiempo de
resolver conflictos, llegar a acuerdos. Yo tengo un versículo aquí que lo quiero hacer ya para cerrar, que dice 1 Corintios 1:10, dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente y en un mismo parecer. Lo que nos unifica es la palabra de Dios, lo que nos unifican todos los cristianos. Y se acaba la discusión cuando la Biblia dice esto. Hay nadie puede decir después de eso. Es lo que se nos unifica. Pero cuando nosotros estamos con las personas, el saber que hay un principio de honestidad, de hablar con claridad, de llegar a acuerdos, ese ánimo, siendo uno orando en el tiempo de Dios, siendo asertivo, no ofendiendo. Si la persona no me recibe bien, listo, no te preocupes, perdóname, ora. Y si quieres que volvamos a hablar, no que me ofendo, entonces la insulto porque no me ofendió, o le digo, ay, pero como usted es tan torpe, ¿no? Siendo asertivos y siendo correctos y respetuosos, claro, porque si no, no vamos a lograr nada. Pero salir de ese mito y de ese misterio y de ese miedo, porque en tu caso era miedo, y en tu caso también era como una programación de la abuelita, Sí. que la abuelita a lo mejor te estaba hablando de sabiduría, de saber cuándo callar, cuándo hablar, porque hay un dicho que también decía mi abuelita, no te metas en lo que no te importa, que eso debería ser un versículo, está muy bueno. Pero como sí nos importan muchas cosas, cuando nos afectan, gente que amamos, personas, y nos importa tener limpio nuestro corazón y no tener guardado nada. Por eso es que es necesario orar mientras hablamos, orar y que Dios nos ayude a solucionar si es que los equivocados somos nosotros. Así es que si les parece, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a salir de esto, que nos haga libres, que seamos naturales y que podamos tener el amor para poder hablar y respeto con las personas, tratando siempre de ser benignos y llegar a acuerdos. Así es que si quieres, repite conmigo: Padre, en este día te doy gracias porque tu palabra me ayuda, es instrucción para mi vida. Señor, yo quiero ser libre de toda creencia limitante, de toda mentira en mi vida, donde yo no puedo hablar, tener una discusión sana acerca de algo con alguien. No le tengo miedo al conflicto, porque es normal que tengamos conflictos, es normal que no estemos en ocasiones de acuerdo, pero se trata de llegar a acuerdos y tener armonía. Ayúdame, Señor, a poder ser una persona respetuosa, benigna, sabia, a orar y a resolver con tu ayuda conflictos en mi vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, Paula, gracias. Las invito a que estén en el próximo, porque creo que seguimos hablando sobre este tema que está muy interesante. Así es que ustedes nos vemos en el próximo programa y seguimos hablando un poquito de este tema.